buenas tardes. Dios les bendiga. Amén. Aquí me siento. Bienvenidos una vez más a su casa, a la casa del Señor. Amén. Vamos a meditar en el consejo de la palabra y que de ya invocamos al Espíritu Santo para que empiece a hablarnos a nuestro corazón. Amén. Amén. Y en su rostro vamos a hacer una pequeña oración. Padre, bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por este privilegio, este honor, Señor, que nos permites de estar una vez más reunidos como familia, como tus hijos, escuchando tu palabra, Señor, y aprendiendo cada día más, Señor, a ser como tú, Señor. Gracias por los que ya llegaron, Señor, y apresura los pasos de los que van a venir, Señor, y que esa gracia, esa misericordia, ese amor, esas cosas maravillosas y hermosas que tú tienes para tu pueblo, Señor, que se derrame, Señor, en esta hora, Señor. Te pido, Dios, que bendigas a Pacto Eterno Los Ángeles, a Poza Rica, Veracruz, a Pakistán, Señor. Y más que nada, Señor, te pido por tu tierra, Señor, por tu pueblo, Señor. Guárdalo, Señor. Bendecimos, Señor, tu tierra. Pedimos por la paz de Jerusalén, Señor. Porque, Señor, como hijos tuyos, Señor, como coherederos de tu reino, nosotros bendecimos a esa gente, Señor, y declaramos, oh Dios, que son guardados y bendecidos por tu mano, Señor, por la promesa, oh Dios, por la promesa, Señor. Por eso estamos esta noche aquí reunidos, Señor, por esa promesa que le hiciste a Abraham, Señor. Glorifícate y manifiéstate, Señor, en nuestra vida, Señor. Y que no se haga nuestra voluntad, Padre, sino la tuya, Señor. Porque sabemos que tu voluntad es buena, Señor. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, Señor. Este tiempo es para ti, Señor. Haz como tú quieras, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Que el Señor les bendiga una vez más. A los que estamos aquí, a los que nos ven en las redes sociales, que el Señor los bendiga y que puedan sentir su presencia, la presencia de Dios ahí donde están ustedes. Entremos a su presencia y adorémosle y entreguémosle nuestro corazón dispuesto para darle nuestra mejor alabanza. Amén. 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 Del Señor con gratitud y adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz.
Padre, te damos la gloria, te damos toda la honra, Señor. Recibe la alabanza, Señor. Recibe la adoración, Señor. Es tu pueblo, Señor, sediento, con sed, Señor. Sed de justicia, Señor. Queremos verte, Señor. Queremos tocar tu rostro, Señor. Queremos mirarte cara a cara, Señor. Queremos ver cosas grandes, Señor. Así como dice tu palabra, Señor. Cosas que no han subido al cielo ni bajado a la tierra, Señor. Que no se han visto ni se han oído, Señor. Son las que tienes para nosotros, Señor. Que tu palabra se cumpla, Señor, en nuestra vida. Que tu palabra, Señor, haga el efecto que tiene que hacer en nuestros corazones, Señor. Para que florezca, Señor. Para que lleve mucho fruto, Señor. Y seas tú bendecido, Señor. Y seas tú glorificado, Señor. Porque tú eres todo para nosotros, Señor. Tú eres lo que respiramos, Señor. Tú eres, oh Dios, lo que nosotros necesitamos, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te amamos, oh Dios. Te bendecimos, Padre. Tú eres Alfa, Omega, principio. El gran yo soy, Señor. Te bendecimos, Padre, en esta hora. Recibe la gloria, recibe la adoración, Señor. Desciende en este lugar, Señor. Que tu Shekinah, Señor, inunde, Señor, este ambiente, Señor. Que la atmósfera cambie, Señor. Que seas tú ministrando, Señor. Que seas tú tocando los corazones. Que seas tú llenando esas vasijas, Señor. Porque tú eres el único Rey de Reyes. El único Señor de señores. El único que se merece toda la gloria y toda la honra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Bienvenidos una vez más. Les dije Mateo 16, ¿verdad? ¿Lo tienen todos? Y hoy vamos a meditar en los versos 16 y 19. Amén. Y quiero hablarte, o decirte mejor, decirte que eres bienaventurado, que eres 3 veces bendito. Amén. Amén. Recibe esta palabra que viene de parte de tu Padre, que conoce tu necesidad, que conoce lo que andas buscando, ¿verdad? El que escudriña los corazones y el que nos conoce realmente es Él. Nosotros todavía ni habíamos nacido y Él ya sabía lo que íbamos a hacer el día de hoy. Amén. Amén. ¿Ya tienes Mateo 16? Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor. Yo predico porque estás conmigo, Señor. Amén. Paso un carbón encendido en mis labios, Padre, que no sea yo hablando, sino que seas tú hablando a la necesidad, a lo que mis hermanos vienen buscando, Señor. Llena su vasija, llena todo su ser, Señor, y que de ya, Señor, de ya empieza a orar y empieza a trabajar en ellos, Señor. Que no seamos los mismos que cuando llegamos, Señor. Que cambiemos, oh Dios, que haya un cambio, que haya una metamorfosis en nuestra vida, Padre. En el nombre precioso y maravilloso de Jesús, decimos todos amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Acabamos de leer una palabra poderosísima, ¿verdad? Porque pues Jesús le dice a Pedro, ¿verdad? Bienaventurado. Entonces el Señor te dice bienaventurado, bienaventurada, te dice el Señor. ¿Sí? ¿Cómo le diríamos? Pedro, Pedrita, Pedra, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es muy prolífera, hermanos. La palabra de Dios dice que es lámpara a nuestros pies. La palabra de Dios dice que es lumbrera a nuestro camino. ¿Sí? Dice que es vida para aquel que la encuentra, aquel que la halla. Dice que es medicina para nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, por ella crecemos. ¿Sí? Por ella vivimos, por ella subsistimos, y por la palabra de Dios es que nosotros somos alimentados o sustentados. Porque la fe viene por el oír y el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Nunca te canses de escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios hoy te va a hablar para tu necesidad de hoy. Mañana la vamos a probablemente a leer otra vez y te va a ayudar para la necesidad de mañana. Amén. Porque cada día trae su afán, cada día trae su necesidad. Entonces, Cristo es la misma palabra. Cristo es nuestra esperanza. Es, como dijera el predicador, nuestra esperanza de gloria. ¿Sí? Él tiene ganas de glorificarse en tu vida y en mi vida. Nosotros somos los que tenemos que permitirle a Él que se glorifique. Amén. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en Juan 1:14 dice: aquel Verbo fue hecho carne, ¿sí? Y habitó entre nosotros, y vivió entre nosotros, pues. Su gloria la vimos, ¿sí? La gloria del Hijo único o unigénito del Padre, ¿sí? Entonces, llenó el mundo o llenó la tierra de gracia y de verdad. Porque ¿quién lo hizo libre a usted? No fue el predicador, no fue el exponente de la palabra de Dios. El que lo hizo libre a usted fue mi Señor Jesucristo. Porque Él fue el que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para que hoy estemos aquí reunidos. Jesús le hace una pregunta específica a Pedro. Y la misma pregunta el Señor nos la hace a nosotros esta noche. Y la pregunta específica es: ¿quién dice la gente? ¿Sí? ¿Quién dice la gente? O sea, en sus palabras Jesús le dice a Pedro: ¿quién dice la gente que soy? Y es lo mismo que el Señor te dice esta tarde. ¿Qué dice la gente? ¿Qué te dice la gente? ¿Quién es ese Señor Jesús? ¿Quién es ese tal Jesús al que tú adoras, al que tú alabas? ¿Sí? Entonces, Pedro le contestó, o todos contestamos, vamos a decirlo así, porque todos somos discípulos de Cristo, ¿verdad? Son discípulos de Cristo. Usted mete eso en su cabeza. Usted no es discípulo de Tamar, usted no es discípulo de Juan Penas o de Pancho Villa.
Usted es discípulo de Cristo, amén. Cristo es su Señor, Cristo es su Salvador, Cristo es su todo, amén. Entonces, los discípulos dicen la palabra que decían, dicen unos que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías y uno de los profetas. Entonces, Jesús los mira. Jesús nos mira esta tarde a nosotros a los ojos. Imagínate que el Señor te está mirando a los ojos y te está preguntando a ti también y a mí me está preguntando, ¿quién decimos nosotros quién es Jesús? Y automáticamente nosotros sabemos la respuesta, porque esa respuesta no nos la dio carne ni sangre, ¿sí? Sino fue el Espíritu Santo el que nos lo ha revelado, porque tú estás aquí por convicción del Espíritu Santo, no por convicción de hombre, no porque el hombre te haya lavado el cerebro o te haya dado terapia, ¿verdad? O psicología. Tú estás aquí porque tú has tenido un encuentro con tu Señor Jesucristo. Y tú conoces y sabes quién es. Entonces, probablemente cuando Jesús hizo esa pregunta a sus discípulos, probablemente hubo un gran silencio, ¿verdad? Porque no supieron qué contestar. Pero tú y yo sí sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la bendita palabra de Dios que así lo dice. Entonces, hay muchas respuestas, hermanos, ¿sí? Que en ese momento tal vez los discípulos pensaban, ¿qué le diremos? ¿Sí? Pero en ese momento, cuando nosotros pensamos, escucha, o pensamos varias veces antes de decir las cosas, pero te voy a decir algo. En el contexto de nuestra fe, nosotros tenemos que decir rápido. Tenemos que determinar lo que creemos y lo que vemos, ¿sí? Porque nosotros vemos a Cristo, conocemos a Cristo, hermanos, ¿sí? Tal vez no lo conocemos en carne, pero lo conocemos en espíritu y en verdad, dice su palabra. ¿Por qué? ¿Qué? Porque los que lo alaben tienen que alabarle en espíritu y en verdad. Nosotros somos esos somos nosotros. Esos que están en el libro de Ezequiel, ¿verdad? Esos adoradores en espíritu y en verdad, somos nosotros. ¿Sí? Porque nosotros no lo vimos, no lo tocamos, no lo vimos, pero lo conocemos porque lo sentimos, ¿verdad? Entonces, hermano, creemos, ¿sí? Y vemos a Cristo como algo real, como algo cierto. Entonces, ellos caminaron con Él y todavía dudaron un poquito, pero se vale porque como seres humanos, a veces nos viene a nosotros también el desánimo. A veces también pareciera que estamos haciendo algo que no vale la pena. A veces pensamos que esto no funciona. Pero te voy a decir algo. Que tu mente diga que no, pero que tu corazón siempre diga que sí. Amén. Porque aunque tú no veas, algo está pasando. Amén, amén. Algo está sucediendo en el mundo espiritual. Algo está sucediendo. Y es interesante, hermanos, que cuando hacen ese tipo de preguntas hay un silencio total en las congregaciones. Y te voy a decir por qué. Porque en las iglesias hay mucho emocionalismo. Hay mucho, se puede decir, sensacionalismo, ¿verdad? Que es lo que andamos buscando. Andamos buscando una alabanza, andamos buscando una euforia, un grito. Y me recuerda a ese predicador que dice, viene un ángel a la iglesia y está cayendo sobre los jóvenes. Y los jóvenes empiezan a brincar y a saltar. Está cayendo el ángel sobre las hermanas. Y las hermanas empiezan a mover la cabeza y el pelo y empiezan a brincar y a saltar. Y dice el predicador, está el ángel aquí en el púlpito. Y toda la iglesia se levanta y empiezan a adorar. Y dice el predicador, ¿es el ángel del diablo? ¿A quién estamos adorando? ¿A quién estamos bendiciendo? Entonces, ahí está el problema, hermano. Ahí está el detalle. Que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Que la respuesta correcta es Jesucristo. No hay adoración a los ángeles. No hay adoración a los santos. El único que adoramos es a Jesucristo. Jesús. Siempre tiene que ser Jesús y Jesús, ¿sí? Jesús habló y le preguntó a Pedro o a Simón, ¿quién dice la gente que soy? ¿O quién crees tú que yo soy? Entonces, él contestó con una convicción y con una seguridad, tú
eres el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios viviente. Y tú y yo tenemos que aprender a hablar con esa tenacidad y con esa seguridad. ¿A quién sirves tú, hermano? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Que te van a volar la cabeza, que te van a linchar. No, hermano, estamos en un país de libertad religiosa. ¿Sí? Si anduviéramos por allá en el Medio Oriente donde les vuelan la cabeza, o en África, hermanos, sería otra historia. ¿Sí? Pero de todos modos, la misma palabra de Dios dice que no hay arma forjada que atente contra tu vida. Amén. ¿Sí? Entonces, Cristo es el Mesías. Cristo es el ungido del Señor. Cristo es el enviado de Dios, aquel que dio o que Dios señaló para que tú y yo pudiéramos tener salvación. Jesús era el que estaban esperando, el Salvador del pueblo de Dios. Pero qué bueno que lo rechazó su pueblo. Qué bueno que no lo quisieron. Porque eso abrió la pauta para que tú y yo alcanzáramos, hermano. Gracias a eso, hoy tú y yo podemos alcanzar. ¿Sí? Cuando Jesús miró a Pedro, le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿eres bienaventurado? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, ¿quiénes son los bienaventurados? Pues díganlo, nosotros. Créaselo. ¿Sí? Porque todo lo que usted confiese con su boca, o se lo voy a decir de otra manera, todo lo que usted desate aquí en la tierra va a ser desatado en el cielo. ¿Sí? Entonces, usted es uno, o usted es una de los bienaventurados. ¿Sí? ¿Quiénes son los bienaventurados? Fácil, sencillo, no le dé tanta vuelta. No es el que habla lenguas, no es el que danza más o el que predica más bonito. ¿Sí? Porque dice la palabra de Dios que al final va a haber sorpresas. ¿Sí? ¿Quiénes son los bienaventurados? Fácil. Los bienaventurados son aquellos que tienen una revelación de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Que tienen esa revelación de que Jesús es el Cristo, que es el Salvador, que es el único que tiene el poder para llevarnos al cielo, el que dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Jesús es el primero y el último. Dice la Biblia como el alfa y el omega. ¿Sí? El todopoderoso Dios. Es el buen pastor que le da vida a sus ovejas. Así dice la palabra, que nos alimenta con palabra viva. ¿Sí? Es el que nos da ese maná del cielo que tú y yo necesitamos para vivir, para mañana. Cuando venga la lucha, cuando venga la prueba, cuando venga la batalla, el Espíritu Santo nos va a tener bien fortalecidos, bien llenitos de la panza y vamos a poder estar fuertes en el nombre de Jesús, hermano. ¿Sí? Por eso, bienaventurado es el que tiene la revelación de un Jesús vivo, no de un Jesús colgado en una cruz. ¿Sí? Los demonios se ríen, hermano, cuando alguien agarra la cruz y empieza a espantar los demonios, como esas películas de Hollywood que usan la cruz para espantar los demonios. Eso es una burla, hermanos. Jesús no está crucificado. Jesús no está en la cruz. ¿Sí? Jesús no es algo histórico. Jesús es poder. Por los siglos de los siglos es el Dios todopoderoso, el hacedor de maravillas, de cosas grandes, el Dios fuerte, el Padre eterno, dice la palabra. Él es el Cristo, Él es nuestra esperanza de gloria, es lo que nos mantiene vivos hasta el día de hoy, el que dice que mañana va a ser un buen día, porque Él está con nosotros. La palabra bienaventurado, hermanos, es significado de una persona afortunada, 3 veces bendecida. En el contexto significa una persona feliz, una persona próspera, una persona que dice la versión amplificada de la Biblia, feliz, afortunada y envidiada. ¿Sí? Porque la gente te va a envidiar. ¿Sí?
Te va a aventar pedradas porque eres una fruta deseada. Así es que no te preocupes, ¿sí? Te dije que leíamos libros, ¿verdad? Sancho Panza y Don Quijote. ¿Qué le decía Sancho Panza al Quijote cuando los perros ladraban? No te preocupes, si los perros ladran, es porque vamos avanzando. Y en las cosas de Dios es igual. Si la gente habla, si la gente te juzga, si la gente dice algo, gloria a Dios. Porque quiere decir que vas avanzando, quiere decir que vas caminando. ¿Sí? La palabra bienaventurado, hermanos, es para una persona bendecida, afortunada. Porque en otras palabras, Jesús le dijo a Pedro, tú eres un hombre envidiado. Y eso es lo que te dice el Señor a ti. Tú eres una persona envidiada. ¿Sí? Dice, hijo de Jonás, eres envidiado. Y esto es porque lo que te revelaron no te lo reveló ningún ser humano. ¿Sí? Te lo reveló el Señor porque te lo dio a través de un sueño, a través de otro tipo de nivel, de persona que pasa tiempo con el Señor, de persona que pasa haciendo cosas que Dios quiere que haga. Por eso, cuando tú subes de nivel, cuando tú te acercas más a Dios, vas a ser una persona envidiada, porque muchos van a querer hacer lo que tú haces o tener lo que tú tienes por la revelación del Espíritu Santo que hay en ti. Porque no eres tú, recuérdalo, no eres tú, es el Espíritu Santo. Porque tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad. De ahí que nosotros tenemos que entender esto, que Dios es el que nos revela, ¿sí? Y la revelación, ¿sabes por qué viene, hermanos? La revelación viene no por conocimiento, no por estudiar mucho, ¿sí? La revelación viene directamente del cielo hacia tu vida. Se abren las ventanas y las puertas de los cielos sobre tu vida y la misma mano de Dios desciende y te toca. ¿Sí? Porque dice que Él te toca, que Él te bendice, que Él te guarda. Entonces, entendamos esto. Jesús es el único camino hacia el Padre. Por eso, escucha, pueden venir con muchas historias, pueden venir con muchos cuentos, o cualquier tipo de filosofía o ideología humana. Pero te voy a decir algo. Nosotros sabemos que Jesús es el Señor. Y eso nunca nos lo van a quitar de la mente ni del corazón. Porque mira, por tu servidor, a mí, la verdad, yo le huía a esto, yo le corría a esto. No quería saber nada. ¿Sí? Otra voy a decir de otra manera que tal vez se va a oír como orgullo, pero, ¿sabes? Me costó convertirme. Me costó. Dejé todo lo que me gustaba, dejé de hacer tanta barbaridad que hacía, que era malo, no era bueno. Entonces, ahora te lo digo en el nombre de Jesús, no, ningún hijo del diablo me va a quitar lo que Dios me ha dado. Y con esa autoridad te lo digo, tú igualmente, ningún problema, ninguna circunstancia te va a quitar lo que Dios te ha dado. Porque no fuiste a la escuela, no fuiste a la universidad. Fue el Señor que puso la mirada en ti y dijo, esta es mi hija, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Y eso es todo, hermanos, eso es todo. Nosotros sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, nadie puede venir a nuestra vida a contarnos otra historia. Hace rato bromeé, ¿verdad? Que el ángel, ¿cuál ángel? No adoramos a los ángeles. Te podría decir que los ángeles están para servirte a ti. Imagínate. ¿Tú crees que los ángeles no nos tienen envidia? Porque nosotros adoramos y alabamos y queremos. Vamos y queremos. Los ángeles no, hermanos. Ellos tienen que ir. Todo, a todo, sí y amén. Y tú y yo no. Tú y yo tenemos ese famoso libre albedrío. Por eso, cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros alabamos a Dios, hasta los ángeles desde allá arriba dicen, hey, mira, los hermanos del pacto eterno se animaron a alabar a Dios y están aplaudiendo con nosotros porque dicen, mira,
hasta que se decidieron estos hermanos. Imagínate, los ángeles ahorita nos están mirando, mira, se animaron a ir a la iglesia, se animaron a congregarse, aunque no tienen edificio todavía, pero están congregándose. Entonces, tu edificio donde nos vamos a congregar, ya está, ya Dios nos lo dio. Pero como somos personas obedientes, nos sometemos a nuestras autoridades aquí en la tierra, obedecemos a nuestras autoridades, pero en cuanto nos den la luz verde, no necesitamos andar haciendo huelgas, ni haciendo pleitos, ni andar haciendo las noticias. El Señor proveerá, el Señor dará todo lo que tiene que ser dado para nuestra iglesia, para tu familia, para tu vida. Entonces, no te desanimes, no te desmayes, ánimo, ¿sí? Nadie te va a cambiar. Tú recuérdalo, tú eres una nueva criatura. A través de la sangre del Cordero. Nadie te puede mover de esa revelación. Nadie te puede quitar eso, ¿sí? Porque no fue nadie de esta tierra que te convenció. A mí no me convenció ninguna predicación. A mí no me convenció ningún humano. A mí me convenció el Espíritu Santo. Y es el que a ti te convenció, ¿sí? Porque hemos sentido el toque del Señor. Y entonces el Señor nos toca y nos convence. Entonces, el cristianismo, hermanos, es una religión, ¿sí? Mas las leyes las pusieron los hombres. Pero nosotros no tenemos religión. Decimos que tenemos una relación con Cristo que es diferente. Tenemos una vida donde Cristo es el centro de nuestra vida, ¿sí? Nosotros nos movemos alrededor de Cristo. Somos imitadores de Cristo, como dice la palabra. Pablo así lo dice, ser imitadores de mí, como yo, de Jesucristo. Entonces, ¿qué palabras, hermanos? Que no pudiéramos decir un día así contundentemente, ser imitadores de mí, como yo, de Jesucristo. Entonces, el sentido de conocer a Él es estar. Escucha, el sentido de conocer al Señor es estar con Él y tener una comunicación con Él y saber que Él vive y reina para siempre, porque Él vive en medio de nosotros. ¿No dice la palabra de Dios que somos templo y morada del Espíritu Santo? ¿No dice que somos unas vasijas de barro en la cual hay un gran tesoro? Pues ese es el que está así. Entonces, la Biblia dice que su tumba está vacía. Y sí está vacía. ¿Sí? No hay nada, hermano. Está hueco ahí esa cosa. No hay nada. Entonces, ese fue el poder de la resurrección, ¿sí? Que ha venido sobre nuestras vidas. Porque antes estábamos muertos en nuestros deleites y placeres. Pero ahora vivimos para la gloria y la honra de nuestro Señor. Somos nuevas criaturas. Por eso somos bienaventurados, porque tenemos la revelación de Cristo. Cuando tú sabes quién eres, hermano, no hay quien te mueva de allí. Cuando tú tienes una revelación de Jesús, nadie te mueve. Puede venir tormenta tras tormenta. Puedes doblarte, puedes caerte al piso, pero no puedes ser despegado o arrancado de la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. A veces yo digo, es necesario que nos caigamos, hermanos. A veces es necesario. ¿Sabes por qué? Porque a veces el agua, ahí te voy, el agua voy a hacer ahorita como una imaginación. El agua es como la presencia de Dios o la llenura del Espíritu Santo. Cuando el ser humano, la presencia de Dios se le baja las rodillas, y aquí para arriba está débil, está fuerte, está tembeleque o se cae para los lados. Y eso pasa con las palmeras, hermano, se caen al suelo, porque el agua, lo que representa el Espíritu Santo, tiene que subirse para arriba hasta la cabeza, o sea, ser totalmente llenas del Espíritu Santo para poderse levantar. Y con muchos cristianos a veces el Señor trabaja así, hermano. Tienes que caerte, tienes que tocar fondo para poder recibir tu bendición, para poder ser lleno de la presencia de Dios, porque muchos no entendemos por la buena. Pero no nos despegamos, no nos arrancamos de la piedra que es Jesucristo. Pero sí nos tumba. ¿Sí? ¿Y has oído hablar eso de tocar fondo? Sí. Yo no quiero tocar fondo, hermano. Ya con 2, 3 palmaditas, estoy listo, Señor. Aleluya, gloria a Dios, firme en el nombre de Jesús. No necesito tanto.
Porque yo sé que me ama y como me ama, me corrige. ¿Sí? Y yo la verdad, dice la Biblia, qué terrible es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Ah? ¿Lo han oído? Sí, mejor. Gloria a Dios. Entonces, corrijamos. Aplaquémonos un poquito. Démosle gracias a Dios. Entonces, y esa revelación no me la dio carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. Entonces, Dios nos está hablando, hermanos. Dios nos está diciendo que tenemos que concentrarnos en conocer a Cristo, enfocarnos en las cosas de Dios. ¿Sí? A medida de que tú tengas la revelación del Espíritu Santo y a medida que tú seas lleno, vas a tener un conocimiento de quién es Cristo. Por esa razón, tú y yo podemos decir así, lo que dice en 1 de Pedro 2:9, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y tenemos que ser tocados por Él. ¿Sí? Él nos rescató, dice que de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Nos rescató de las tinieblas para que contemos, ¿sí?, las virtudes de su reino. Dice la Biblia que nos hizo embajadores de su reino, que Él nos ha, ¿cómo dice? Él nos ha promovido hacia el amor, porque nosotros vamos hacia Él, porque Él es amor. Y tenemos que amar, ¿sí? Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres, hijo de Jonás, no te lo reveló carne ni sangre. Y yo te digo que tú eres Pedro, y en ese momento fue donde Él le cambió el nombre. A nosotros el Señor tiene que cambiarnos el nombre, hermanos. Porque ya no eres Pancho, ya no eres Juan, ya no eres María, ya no eres Josefina. Ahora eres bienaventurado, ahora eres bienaventurada. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, somos como una piedra de una fundación, de un edificio. Tú y yo somos los cimientos de la iglesia Pacto Eterno. Tú imagínate, eres una piedra de ese cimiento donde el Señor va a construir un templo, donde va a construir una iglesia. Así que Dios está construyendo una iglesia, Dios está preparando un pueblo. En otras palabras, Jesús te está diciendo, tú eres la piedra. Y sobre esta roca gigantesca o este peñasco que soy yo, allí edificaré mi iglesia. Porque no está hablando de Pedro, está hablando de Él mismo, que Él es la piedra inconmovible, que Él es la piedra grande, ¿sí? La piedra poderosa, porque la roca es Cristo. Jesús de Nazaret dice que sobre esta revelación confiesa que edificaremos nuestras vidas. Sobre Jesucristo vamos a edificar nuestra vida y vamos a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros solamente podemos ser instrumentos en sus manos, porque vamos a alcanzar y lograr hacer cosas grandes, pero solamente en el nombre de Jesús. Amén. No en nuestras fuerzas, ¿sí? Tú y yo somos lo que Dios dice que somos. Tú y yo no somos lo que la gente dice. Tú y yo podemos alcanzar y desarrollar y desempeñar todo lo que Dios ha dicho de nosotros. Si Dios te ha dicho algo, lo va a cumplir y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él sabe que tú puedes. Él sabe que tú vas a alcanzar. ¿Por qué? Porque tú y yo provenimos de Él y vamos hacia Él. ¿Sí? Entonces, a medida que tú tengas esa revelación, a medida que tú eres una persona bienaventurada, ¿sí?, vas a determinar y vas a entender que tu llamado es especial. Que no es cualquier cosa que vengas a la iglesia, no es cualquier cosa que vengas a cantar, o que vengas a tocar un instrumento, o que vengas a predicar o evangelizar. No es cualquier cosa, es algo hermoso y algo grande que Dios ha puesto en ti. Entonces, lo que determina que somos nosotros, hermanos, no es lo que sabemos, es lo que hacemos para la obra del Señor. ¿Sí? Entonces, si andamos por fe, dice la Biblia, ¿sí?, no por vista. Así dice en 2 de Corintios 5:7. Entonces, para terminar, muchos van a querer lo que tú tienes. Y no estoy hablando de cosas materiales, hermano, no te confundas. Estamos hablando de la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sobre cada uno de nosotros, ¿sí? Pero te voy a decir algo, no van a saber
o no saben cómo lo has alcanzado y no lo han tenido. ¿Sabes por qué? Porque esas personas no tienen la capacidad de darle la gloria y la honra a Dios. Cuando nosotros tenemos la capacidad de darle la gloria y la honra a Dios, nos volvemos en personas deseables, en personas que los demás quisieran ser. ¿Por qué? Porque todo empieza cuando tú y yo le damos la honra y la adoración al Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Así que deja ya de verte como alguien del mundo. Déjate de andarte comparando con los demás, que tú no eres igual, ¿sí? Tú eres diferente. En otras palabras, también no digas, ay, es que yo soy tan pequeño, soy tan pequeña, soy tan insignificante. Deja de hablar eso. Tú eres grande, eres grandísima en las manos de Dios. Así que Dios cuenta contigo para algo grande y algo hermoso. Porque te lo vuelvo a decir por última, todo aquel que recibe revelación de parte del Señor es una persona bienaventurada. Así que conoce a Cristo, ¿sí? Y conocerás quién tú verdaderamente eres. Porque cuando nosotros conocemos a Cristo, se empieza a revelar lo que somos. Y se aplica algo, ¿sí? De lo que está lleno tu corazón, habla tu boca, ¿sí? Y te voy a decir algo. Tú conoces o ves personas que se ven sanas. Y las ves que están bien, llenas de vida, decía mi abuelo. Pero de repente que ya le pegó esto, que de repente ya le pegó esto otro. Oh, es que eso no se ve. Pero yo te voy a decir algo. Siempre va a resaltar o a salir lo que realmente somos por dentro. Si tú eres vasija o eres templo del Espíritu Santo, con seguridad y con convicción te lo digo, va a florecer en ti el Espíritu Santo. ¿Sí? Y no va a haber necesidad de que hagas o que digas tanta cosa. Porque tu mismo Señor, tu mismo Rey, va a hacer lo que tienes que hacer. Por lo cual fuiste llamado. ¿Recibieron? Amén. Yo sé que sí, yo sé que Dios nos amó. Amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que viene a tiempo, Señor. Y nunca va a regresar a ti, Señor, sin que haga el efecto que tiene que hacer en nosotros, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos en la congregación, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, por la salud de mi padre, por la salud de mi cuñado Beto, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, porque sé, oh Dios, que tú has hecho un milagro en sus vidas, Señor. Te bendigo, Señor, y te doy gracias. Si aquí en la congregación, Señor, hay alguien enfermo, glorifícate y manifiéstate, Señor. Porque es tu pueblo, son tus hijos, son tus hijas. Haz como tú quieras, Señor. Porque a la verdad, Señor, ante ti todo huye, todo se va, Señor. En el nombre de Jesús te decimos gracias, muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.